Buenas tardes. Buenas, Brenda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que estén teniendo un una excelente finalización de semana. Hoy en viernesito. Bien, ¿qué tal? Avisos. Bueno, el único aviso el cual hemos hecho ya en un par de ocasiones, ¿verdad? Es este de estar pendientes, estudiar para la evaluación de la próxima semana. Tengo entendido que ya estamos en semana de parciales. Bueno, entonces les deseo buena suerte en en sus parciales de sus otras materias, ¿verdad? Les recomiendo, por tanto, encarecidamente no descuidar el estudio de esta, ¿verdad? Em, Porque pues se van a evaluar es evaluación teórica, ¿verdad? De los contenidos que hemos visto. Por supuesto, van a haber, perdón, ejercicios de aplicación, ¿verdad? Sin embargo, para poder resolverlos, por supuesto, tenemos que tener conocimiento, un manejo de los temas, conceptos éticos que hemos recalcado también en sesiones previas, ¿verdad? Entonces, eso, esto manera de aviso. Bien. Para continuar con el desarrollo de nuestra clase, decíamos que este es nuestro cuarto criterio ético, el de la ética de las virtudes, y vemos el apoyo que se le da muchas veces a teórico, ¿verdad? A este tipo de decisiones cuando preferimos a un familiar o más bien persona querida por nosotros por sobre las demás. Ojo, esto para recalcar un poco, para defender también y para explicarnos. Acuérdense que estos conceptos y posturas nos ayudan a explicar por qué muchas veces decidimos lo que decidimos o por qué otras personas toman tal o cual decisión, ¿verdad? Entonces, sí, muchas veces nosotros nos hemos visto o hemos presenciado casos, ¿verdad? En donde una persona, ya sea en nuestro ámbito personal o sobre todo en el ámbito laboral también, que es el que nosotros tenemos que relacionar y hacer énfasis, ¿por qué se prefiere a una determinada persona? Pues hay una explicación, ¿verdad? Hay toda una postura que nos dice, eso tiene razón de ser, ¿verdad? Porque le damos más valor moral, decíamos, están estos conceptos claves, por tanto, o para nosotros ciertas personas tienen una mayor estatura moral que otras, ¿verdad? Preferimos eso. Eh, y en donde pues otras corrientes no nos dan explicación de decisiones como esta, por ejemplo, ¿verdad? Eh, si se nos hace la pregunta, ¿y por qué elegiste a tu mamá por sobre la empresa, por ejemplo? Y si se nos cuestiona, a ver, todos estos lemas es en el ámbito empresarial, ¿verdad? Ay, pero si somos una familia, nosotros, ¿verdad? La cultura empresarial, debes darle prioridad a tu trabajo, ¿verdad? ¿Cómo es que vas a preferir a tu mamá? Claro, por supuesto que sí, dirían muchos, ¿verdad? No vamos a decir todos estaríamos de acuerdo. No, acuérdense, estamos en el ámbito de la ética, en una discusión ética, ¿verdad? Muchos o la gran mayoría dirían, es que eso ni siquiera lo puse en duda. Por supuesto que voy a poner a esta persona u otra, ¿verdad? Un ser querido, acuérdense, por encima en esta decisión. Ahora, esto aplica también
ya dentro del ámbito profesional sin poner como esos lazos personales, ¿verdad? Ya sabemos que en los ámbitos laborales siempre se encuentra esta jerarquía organizacional, se le dice, ¿verdad? Donde están los de rangos más bajos, por supuesto, a rangos más altos y en donde es evidente porque se reconoce mediante remuneración económica a quién se le da más valor, pues en una empresa, una institución empresarial, ¿verdad? Es algo que ya nosotros a esta edad ya estamos conscientes de esto, ¿verdad? Y de por qué se le da prioridad muchas veces, incluso dentro de las mismas políticas, a estas personas, ¿verdad? A cierto grupo de personas administrativos. Sin embargo, estamos hablando siempre profesionalmente, ¿verdad? Aquí no estamos metiendo cosas personales de que, ay, los vamos a preferir a ellos porque nos caen bien. No, es siempre desde el ámbito profesional, porque, ojo, en la teoría, para lo que se pone sobre el papel, supuestamente las personas de más alto rango son las más capaces, ¿verdad? Son las que tienen mayor experiencia, muchas veces mayor edad, ¿verdad? Aunque eso ya está quedando un poquito en el pasado por los cambios que está teniendo la sociedad actual, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Eh, Sin embargo, eso es en la teoría, ¿verdad? Ya lo que pasa en la realidad y que el fulanito es vicepresidente porque es hijo del dueño, ¿verdad? Y la fulanita tiene preferencia porque es no sé qué de no sé quién, ¿verdad? Ya eso es, pues, la, las, con lo que nos topamos en la realidad, ¿verdad? Pero pues en el papel es esto y se debe a esto, ¿verdad? A mérito propio, a la meritocracia, supuestamente, ¿no? Entonces, eso es lo que defiende esta teoría o corriente. Nos adentramos, por tanto, con la siguiente reflexión al siguiente criterio ético, que es el de pluralismo moral. Va a venir a ser el quinto criterio ético que vamos a estudiar con estas frases. Y generalmente cuando sobre todo en la presencial, ¿verdad? Que los increpo cuando les presento casos específicos o estas frases, yo les digo, vaya, lean cada frase, cada uno, reflexionenlas, de hecho, háganlo ahorita, ¿no? Reflexionenla y díganme a qué personaje histórico creen ustedes que pertenecen esas frases. Ay, ya les di una pista. No, no es personaje histórico. Les tenía que decir como a quién le atribuirían ustedes estas frases en la vida real, en su vida cotidiana. Yo estoy segura que más de algunos de ustedes han escuchado, quizás no esta frase, pero algo similar o que transmita pues la idea que se quiere dar a entender con estas frases. Entonces, estas frases son las siguientes. La primera es esta. Los jóvenes de hoy no tienen control, están siempre de mal humor, han perdido el respeto a sus mayores, no saben lo que es la educación y carecen de toda moral. Lo que he escuchado yo, incluso muchas veces me he visto ya, pues con mi edad, ¿verdad? Diciendo frases como esta, ¿verdad? Que los jóvenes de hoy ya no tienen respeto a sus mayores. Por supuesto, eh, tiene que ver todos estos cambios que suceden en la sociedad actual, ¿verdad? Ya vamos a entrarnos a esto. Y la segunda frase es esta de, ¿qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Se pregunta este autor. Faltan el respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres, desdeñan la ley. Aquí se dice con palabras bien bonitas, ¿verdad? Ya en, en la jerga popular se utilizan, ustedes saben ya, otras palabras, ¿no?
Solo hagan memoria de cómo se dice ya en un ambiente normal para nosotros. Se revelan en las calles inflamados de ideas descabelladas. Su moral está decayendo. ¿Qué va a ser de ellos? Súper preocupado este autor, ¿no? Por el futuro de la sociedad y de la humanidad. Entonces, cuando les hago esta pregunta, ¿verdad? Como, ¿quién cree que ustedes que dijo esta frase? Eh, no importa si es alguien del pasado o alguien del presente, ¿verdad? Ya ha habido estudiantes que me dicen, mire, esto como que lo dijo mi mamá, con otras palabras, ¿verdad? Usando, como usted dice, la jerga popular, ¿verdad? Pero eso como que lo ha dicho mi mamá. Otros me han dicho, mire, ese como que lo dijo un padre, ¿verdad? De esos que eh, dan la misa, ¿verdad? Dirigen ese rito religioso. ¿Qué me han dicho otras veces? Me han dicho, mire, yo creo que lo dijo quizás sí un personaje emblemático, ¿verdad? Mayor, sí. eh, un hombre, hasta lo han identificado, ¿verdad? Entonces ya yo les pregunto, ok, pero ¿de qué año más o menos? Cuando les pregunto, como de qué época crees que es. Y me dicen, no, reciente, ¿verdad? 1900, 1800, estamos hablando siglo XIX, XX, ¿no? Ok. Sin embargo, ya aquí es donde entra la sorpresa, ¿verdad? Cuando les cambio a la siguiente imagen, ya que nos revela la autoría de estas frases. Y pues, evidentemente, eran eh, personajes hombres emblemáticos. Sin embargo, contrario a lo que pudiéramos haber pensado desde un inicio, estos son desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Son de bastante antaño. Siglo VI antes de Cristo, 65 antes de Cristo, ¿verdad? Quienes dijeron estas frases fueron, por tanto, estos filósofos, Platón y Aristóteles correspondientemente. Entonces, estas frases a mí me gusta compartirlas para adentrarnos a la discusión de este criterio ético, les comentaba, el de pluralismo moral. ¿Por qué? Porque con estas frases, cuando yo les pregunto, "Hey, ¿por qué creen ustedes que pasa? ¿Creen que esto se aplica en la sociedad actual? ¿O creen que esto ya es algo obsoleto? ¿Verdad? Que pues sí, ya no es aplicable, ya pasó, eso es de otro tiempo, como sucede con muchas cosas, por supuesto. Ustedes mismos me han dicho, o bueno, sus compañeros, ¿verdad? No, mire, eso es normal. De hecho, es lo que pasa siempre, ¿verdad? Y muy acertadamente se hace referencia a lo que se conoce como la brecha generacional, ¿verdad? En donde, a ver, ustedes si hablan mucho con sus padres o responsables, les invito a que en algún momento les pregunten, ¿verdad? Mira, y vos, eh, tu mamá, tu papá, ¿verdad? O tu responsable te regañaba un montón y te decía que eras muy irrespetuoso, era un gran malcriado, como decía, malcriado, que le faltaba el respeto a tus mayores, que te rebelabas contra la sociedad. Em, y yo estoy segura que les van a decir, así son sinceros. Van a decir, pues sí, porque por ejemplo, yo lo he hecho, ¿verdad? Y le preguntaba a mi papá, mira, ya vos, ¿qué te decía mi abuela? No, hombre, me decía, y me daba una gran cachimbiada.
Ay, ¿por qué? No, yo era bien rebelde. Y antes, por supuesto, que no existían eh, los celulares, mucho menos la computadora. Mi papá vio cómo, presenció cómo se introdujo el televisor al país, ¿verdad? Allá por los años 60, 70. Eh, entonces él salía a la calle a jugar con sus amigos y pues sí, ahí es donde se daban un montón de problemas, ¿no? Mm, que no les hacía caso a los papás, llegaba tarde porque venís tarde, ¿verdad? De hecho, eran unas peleas y eso lo podemos ver no sé ustedes, pero yo ya lo he visto en redes sociales, ¿verdad? Eran otro tipo de peleas, porque yo me acuerdo de una imagen, un meme, ¿verdad? Que vi una vez en donde se dice como los padres de antes regañaban a sus hijos por llegar tarde, ¿verdad? Después de dejarlos ir a jugar a la calle, como se decía antes. Estaba la mamá así como regañándolo. ¿Por qué venís tarde? Y en la otra imagen decía los padres de ahora, tratando de sacar al niño a la calle, ¿verdad? Y el niño ahí hasta arrastrado lo llevaba, el niño ahí con el celular y regañándole así como salí, mira, ve, ahí está el mundo, el sol, ¿verdad? Hay gente, personas. Entonces, si bien eh, el tipo de pelea, por decirlo así, ¿verdad? O de crítica que se les hace, se les va haciendo a las nuevas generaciones es diferente, la pelea, por llamarlo de alguna manera, es prácticamente permanente, ¿verdad? Porque yo me acuerdo también cuando escuchábamos así plática de adultos con mis primos, con mis primas, y decían los adultos, ahí estaban reunidos los tíos y las tías, y decían, es que los bichos de ahora no hacen caso, ¿verdad? Que mira, yo les digo, y que estudien, no estudian, que no sé qué, que solo quieren pasar con los amigos, no les interesa el estudio, etcétera. Ahora casi similar, ¿verdad? Ahora, por supuesto, metemos lo de las redes sociales y todas estas cuestiones tecnológicas. Y casi que como que lo mismo, ¿verdad? Los bichos de ahora no les interesa el estudio, prefieren pasar solo metidos en el celular. Decía, ay, mis tiempos eran la computadora, ya me acordé. cuando, cuando salieron las compact, eran última tecnología, los grandes cajones pues, de las compact. Solo en la compact, solo en la compu, ahí conectados, quieren pasar y solo chateando. Entonces estaba esto de nos conectábamos por medio de la computadora, ¿verdad? Haciendo uso del internet, que era súper lento, para chatear en Messenger, no el Messenger de ahora, era un Messenger viejísimo, para chatear con los amigos, con los cheros. Ahora pues las herramientas tecnológicas son diferentes, un poco más actuales, pero casi que la misma crítica. Es que estos niños de ahora solo pasan en el celular y solo viendo TikTok, ¿verdad? No aspiran a nada, ya no tienen pensamiento crítico, ¿qué va a ser de la sociedad? La humanidad se va a ir por la alcantarilla y gran preocupación de algunos, ¿verdad? De muchos de nosotros, ahí me incluyo, ¿verdad? Porque yo me he visto en esta situación o en esta posición de decir esto, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, con los jóvenes con los que yo eh, tengo contacto por cuestiones familiares, etcétera, cuando les he preguntado a los niños, ¿verdad? A los niños chiquitos, ay, ¿vos qué querés ser cuando seas grande? Ah, yo quiero ser youtuber, me dice. Ok.
¿Y vos qué querés ser conocida? Ah, yo quiero ser TikToker. Ojo, aquí tenemos que tener también eh, mucha crítica, en el sentido de esto, que aspiren a esto no quiere decir de entrada que lo tengamos que ver como algo malo, ¿verdad? Como eh, un fracaso, etcétera. Es decir, dejar la puerta abierta porque, pues sí, ¿quién quita, verdad? Como decimos. Sin embargo, pues las estadísticas y hay estudios, ¿verdad? De esto que nos dan mucha evidencia acerca del éxito, ¿verdad? Que tienen las personas en estos rubros de no sé cuántos miles que se lanzan diario, ¿verdad? A YouTuber o a TikTok. Solo un mínimo porcentaje tienen pues el éxito de estos grandes personajes que nosotros conocemos, ¿verdad? Y sobre todo, yo sé que ustedes saben también con las reglas que se han puesto em, en YouTube, ¿verdad? Que es más difícil, incluso los mismos creadores de contenido lo dicen, es más difícil obtener ganancias ahora, ¿verdad? Por todas estas reglas que fueron impuestas por las leyes, que se acuerdan cuando se comenzó la primera vez que llevaron a juicio al Zuckerberg, ¿verdad? Que ahora ya está en juicio otra vez. Y que, bueno, este caso también es bien interesante, pero eso lo voy a tocar más adelante. Entonces, a ver, me extendí demasiado, perdón. Esto con el objetivo de ejemplificar lo que nos quiere transmitir este criterio ético, en donde si se nos pregunta, bueno, ok, estas son las posturas y de hecho esto es algo que siempre se da, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Será que los adultos siempre tienen la razón? Y a ver, yo creería que la mayoría que estamos aquí somos adultos, ¿verdad? O al menos ya casi. ¿Será que, no sé, hay ahí un cambio de chip natural que cuando pasamos de una edad a otra eh, nos cambia la mente, el pensamiento y adquirimos eh, un razonamiento crítico más avanzado y por eso tenemos la potestad de criticar a los jóvenes de ahora y decir, es que, pues sí, solo los adultos tienen la razón, ¿verdad? Y por eso los adultos critican siempre las nuevas generaciones, ¿verdad? Etcétera. O será que ambas partes de la discusión tienen cierto grado de razón. Aquí es donde viene el criterio ético y nos responde positivamente más bien a esta problemática, ¿verdad? Y nos dice, es que miren, o sea, la realidad es complejísima, ¿verdad? Hay diferentes, diversas formas de interpretar la realidad, de interpretar los valores mismos de la sociedad, ¿verdad? Debemos analizar la realidad de cada generación, ¿verdad? Incluso hay estudios bien interesantes eh, de lo musical. Por ejemplo, si analizamos como las músicas de cada generación. Yo me acuerdo, o ver, me han contado, ¿verdad? De la época de mi papá, por ejemplo. Cierta forma de vestir bien particular, los pantalones, miren, de arriba eran bien pegaditos, de abajo bien acampanados, ¿verdad? Y toda esta música liberal, incluso los nombres, ojo, los nombres que se utilizan, toda liberal, ¿verdad? Que hacía que los jóvenes se volvieran rebeldes y qué sé yo, etcétera. Generaciones después se puso de moda el rock, ¿verdad? Ya todo era más darks, ¿verdad? En mi generación, por ejemplo, yo soy de la moda de los 2000, inicios de los 2000, y toda esa moda, ustedes eh,
Piensen en la Britney, la Cristina Aguilera y todas estas músicas, ¿verdad? Después con el reggaetón y cómo se le criticó un montón y se le critica mucho al reggaetón, ¿verdad? Que esta música, que no sé qué, que no sé cuánto, que incita al no sé qué, estas generaciones nos llevan a la perdición. ¿Qué se dice ahora de la música que está de moda en los jóvenes actuales? Miren, yo sé que más de alguno va a decir, no, esa música no, ¿verdad? A mí me gusta otro tipo de música, yo no sé por qué siempre nos ponen de ejemplo, pero pues sí, es uno de los más representativos y se asocia más, ¿verdad? Si usted no escucha eso, pues no se dé por aludido. Lo que está de moda es Bad Bunny, ¿verdad? Y toda la crítica que sale, que no se le entiende y que no sé qué, que no sé cuándo. Es decir, siempre se critica a las modas de las nuevas generaciones, ¿no? Por X o Y razón, que porque muy liberal, em, que porque incita, a ver, estoy pensando como por épocas, ¿verdad? En la época de mi papá, con esta música retro también, que muy liberal, ¿verdad? En la época del rock es que incitan al odio o cosas del diablo, ¿verdad? Esa música satánica. Después, ay, es que eso del reggaetón solo indican a lo sexual, ¿verdad? Y por eso las generaciones de ahora son, ¿qué? Son liberales en ese sentido, ¿verdad? Y las jóvenes ya no se cuidan, etcétera. Y pues, ¿qué se dice de ustedes? No sé, de la generación. He escuchado mucho este concepto de generaciones de cristal también, ¿verdad? La crítica es que estas generaciones no se les puede decir nada, que son unos grandes irrespetuosos, que cuando se les pide respeto a los mayores, le responden a uno, que no sé cuánto. Sin embargo, yo aquí hasta cierto punto soy partidaria o argumento más bien desde este criterio ético, ¿verdad? Quizás por el mismo hecho que empatizo y tengo mucho contacto con los jóvenes de ahora, ¿verdad? En el rango de sus edades por mi propia profesión. Yo digo, cuando hablo con ustedes o con los compañeros y compartimos en otros ámbitos, ¿verdad? Pensamientos, ideas, etcétera, yo digo, estos muchachos tienen mucho que decir, ¿verdad? Que opinar sobre la realidad actual y pues quizás yo por mi misma educación, tradición, etcétera, o lo veo diferente, o no lo veo así, o disiento, no sé, de acuerdo con ciertos puntos, ¿verdad? Pero proponen cosas bien interesantes. Sobre todo en otros cursos de esta misma materia, les dejo debates. Miren, ahí me han presentado unas cosas maravillosas, ¿verdad? Con temas propios de su profesión, con conceptos que yo nada que ver, ¿verdad? Entonces yo digo, estos muchachos saben, ¿verdad? Es que tienen que saber cómo es que todo está arruinado. No, ¿verdad? Y esas críticas de es que la generación de cristal es que no se les puede decir nada, pues yo lo aludo a, es que las generaciones ahora, por lo mismo de las redes sociales, en lugar de ver solo lo negativo, ¿verdad? Se informan, ven más cosas, tienen una visión más amplia que la que nosotros, ¿verdad? Mi generación y la de mis papás tuvieron en su momento. Eso, aparte de influencia educativa también de la, ¿cómo se llama esta? Educación respetuosa, ¿verdad? En donde ya no es como en mis tiempos, ¿verdad? También, en donde en la escuela, en los colegios, todavía se castigaba feo, por decirlo suave, bueno, a los estudiantes. En las nuevas generaciones eso es impensable, ¿verdad? Si usted ha vivido algo parecido y dice, no, en mi escuela también, ok,
pero debemos reconocer que eh, es, puede ser una excepción, ¿verdad? Porque ahora que soy una maestra, incluso está este miedo, yo estoy hablando de mi profesión, ¿verdad? De decir algo o de dañar algo, de usar el lenguaje correcto, ¿verdad? Para no faltar el respeto, para no aludir, porque se pueden incurrir en cuestiones legales bien feas, ¿verdad? Antes, no, antes le decían a uno de hasta lo que se le iba a morir, le sacaban a la mamá, ¿verdad? Y pues si eso quedaba ahí, uno decía amén. Digo yo, ¿será que esta educación respetuosa, acceso a redes sociales, una visión del mundo un poco más amplia, les da el valor más bien a los muchachos, ¿verdad? A ustedes en la actualidad de precisamente hablar, hacer escuchar su voz y darse a sí mismos ese respeto que merecen? ¿Por qué debemos asumir que los niños o los jóvenes están equivocados? ¿Verdad? Solo porque no están desarrollados o completamente desarrollados, ¿verdad? Según las teorías que se manejan. ¿Por qué? A ver, eso es algo que yo me cuestiono siempre también. ¿Por qué las autoridades, sobre todo en las campañas políticas, ¿verdad? El otro año vamos a entrarnos a eso, ya se van a dar cuenta. Las campañas políticas, las autoridades echan mano, ¿verdad? O buscando precisamente el apoyo, empatía de los jóvenes y dicen es que los jóvenes, no sé si se acuerdan ustedes, cuando Nayib se estaba lanzando. Miren, hasta fue a la Universidad de El Salvador. Es que los jóvenes somos, ¿verdad? No sé qué, no sé cuánto. Y los jóvenes, y los universitarios, y toda la maravilla. Ah, sí, 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 los jóvenes. Y ya es la hora de ejecutar los planes, de proponer precisamente los cambios reales que van a afectar verdaderamente a la sociedad. Los jóvenes son los menos a los que toman en cuenta. Ahí ustedes no me van a negar. Los que están en el poder siempre son o los mayores o los cheros, ¿verdad? Quizás eran jóvenes antes cuando comenzaron, pero porque eran cheros, ¿verdad? No por ser joven. Más bien se discrimina esto, ¿verdad? Más bien, a ver, ¿por qué no se da apertura y se abren en el ámbito político? Estamos hablando de esos espacios de diálogo a esta población que, a ver, desde mi perspectiva tiene mucho que aportar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que nos dice este criterio ético también, por la pluralidad de intereses que en este caso ambos sectores o este sector de la población tiene. Los jóvenes tenemos, ¿verdad? Depende de qué rango pongamos, tenemos ciertos intereses, ¿verdad? ¿Y por qué se dan estos eh, disentimientos o conflictos? ¿Verdad? De que es que uno tiene la razón y los otros no, ¿verdad? O está siempre como esta peleita. Y se dice que porque sus intereses, pues, entran en choque con los intereses de los otros, ¿no? Sin embargo, desde el pluralismo moral se nos dice, a ver, se nos explica esta situación y se nos dice, miren, esto se da por esto y esto, ¿verdad? Están estos que tienen estos intereses, buscan esto, ¿verdad? Están estos otros que tienen otros intereses y es que buscan esta otra meta, ¿verdad? Para su sociedad, para su futuro, etcétera. Entonces sí, hay aquí un choque, hay aquí un conflicto, pero diría el pluralismo, abrámonos al diálogo,
¿verdad? Porque no le damos totalmente la razón a uno ni totalmente al otro, sino que más bien ambos tienen que aportar algo que decir. ¿No? Y de ahí es donde se dice esto de que el pluralismo moral promueve la discusión abierta, el diálogo, el debate moral, ¿no? Para resolver esos conflictos, para llegar a una solución, ¿no? Y no quedarnos en el problema. Entonces, un poco para ejemplificar también esto, eso en términos generales, ¿verdad? Ya proponiendo un caso más específico. De hecho, en el aula virtual les he colgado ya son trailers, porque no encontré escenas de las películas a las que se hace referencia en el libro. Ya les compartí los trailers de películas que ya son clásicas, ¿verdad? De los 90 por ahí, un poquito viejitas. Sin embargo, son buenas, buenísimas, ¿no? Si tienen la oportunidad de verlas, se las recomiendo. Entonces, en una de estas películas, este es el informante, se nos eh, propone este caso como análisis, ¿verdad? Ya en el ámbito profesional para aplicar este criterio ético. Y se nos dice, está un médico, eso de hecho basado en la vida real, ¿verdad? Caso basado en historias de la vida real, que se fue un gran escándalo en su momento, por ahí en los años 70. Un médico que trabajaba en una tabacalera, que son estas que hacen los cigarros, se dio cuenta, ¿verdad?, de que la composición química de los cigarros tenía un elemento que los hacía adictivos. Miren, ahora esto no nos puede parecer así como sorprendente, ¿verdad? Sin embargo, en aquellos tiempos sí. Fue, a ver, al inicio no se dio a conocer, por supuesto. Ya cuando se dio a conocer, sí, eso fue un escándalo total. ¿Por qué? Porque se vendía, miren, en su tiempo el cigarro no tenía, por ejemplo, restricción de edad, no tenía limitación espacial en el sentido de, por ejemplo, hoy sabemos que en los hospitales eso es prohibidísimo. Bueno, de hecho, en la Universidad de Nauca hasta están los cartelitos, ¿verdad? Ahí, está prohibido en esta área. De hecho, yo estuve también, para contarles una anécdota, yo estuve en los tiempos en que era permitido, ¿verdad?, el cigarro en la Universidad de Nauca. Y usted veía a cualquiera, en cualquier lado, ¿verdad?, fumarse, echarse un cigarrito. Y yo estuve en ese proceso de transición en donde se empezó a prohibir, ¿verdad? Se decían solo áreas verdes o solo áreas comunes. Y algunas personas ahí refunfuñando. Ay, ¿cómo es posible que se queden? Y pues eso fue avanzando hasta ya prohibirlo totalmente. Entonces, antes no se conoce, no había restricción espacial, no había edad, es decir, incluso los niños fumaban, así es, ¿no? Y por supuesto mujeres, jóvenes, no había restricción de edad tampoco. Cuando este médico descubre esto, dice, híjole, esto es peligrosísimo. Esto tiene un compuesto adictivo. ¿Qué voy a hacer? Era un médico, ¿verdad? Y aquí es donde tenemos que mencionar la información pertinente, ¿verdad? A ver, para hacer el análisis del caso de acuerdo al cuadro, ¿cuál sería la postura, ¿verdad?, de este médico de acuerdo con el análisis? Ojo, algo que ya se me iba a olvidar de mencionar es que este criterio ético está muy asociado al valor que pretende respaldar o respetar. El más común es este del respeto, se pueden poner otros valores, ¿verdad? La libertad, etcétera. Libertad de expresión puede ser. Sin embargo, aquí
para hacerlo un poco más sencillo, se pone el valor del respeto, ¿verdad? Ok, pero se hace el análisis respeto hacia quién y por qué. Entonces, por un lado, tenemos el respeto hacia expatronos. Porque resulta que este médico viene, hace su reporte, ¿verdad? Y reporta esta situación. Miren, este compuesto, hay que darlo a conocer por todas las implicaciones graves que esto puede tener a la sociedad. Miren, mujeres, niños, embarazadas, hospitales, ¿verdad? Escuelas, etcétera. Y vienen los jefes y le dicen, hola muchacho, ¿qué tal? Mire, aquí está una cartita, muchas gracias por sus servicios, que le vaya bien. Efectivamente lo echan, ¿no? Eh, Gracias por toda su contribución a la familia. De hecho, en el trailer que les compartí, se dice, ¿verdad? Es que miren, suena bien chistoso, pero eso es real. Le dicen, no me acuerdo cómo es que le dicen, pero algo así parecido a como, es que mira, esta es una familia, nosotros no nos podemos como poner el dedo entre nosotros, ¿verdad? Pensar en nosotros, ¿cómo es posible que pense solo en ti? Bueno, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ustedes van a decir. Entonces lo despiden, ¿verdad? Viene un periodista súper calificado, ¿verdad? Y le dice, mira, yo me enteré que tú descubriste esto, es cierto. Y todo el drama, ¿verdad? Sí, no, tal vez. Bueno, al final sí. Sí, mira, descubrí esto, es cierto. Esto es grave, le dice, esto es súper grave. Y mira, ya, todas las implicaciones, ¿verdad? Es que es más, muchachos, para ese tiempo todavía no se conocían los efectos nocivos que esto tenía para la salud. El cáncer, mucho menos se sabía que esto dañaba más a terceros que el propio fumador, ¿verdad? Hoy ya sabemos esto con combinación con el CO2, etcétera, nicotina, CO2, etcétera. Eso no se sabía, ¿verdad? Aquello era el producto de moda, el superstar a la onda, ¿verdad? Entonces dice, esto es grave, hay que darlo a conocer, mira, yo soy periodista, te voy a hacer una entrevista. Y ahí es donde está el dilema, ¿verdad? De este médico y de decir, o tener que decidir más bien, divulgar esta información, dárselo a conocer a la población para que esté la población informada, para que haya algún cambio, ¿verdad? Que evite alguna catástrofe de salud, o pues no decir nada y mantener el respeto a mis ahora ex patronos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como médico en mi profesión, ¿verdad? Yo firmé no solo compromiso de confidencialidad, ¿verdad? Sino también, pongámosle que le dieron la indemnización de vida, ¿verdad? Hubo ahí cumplimiento de leyes, ojalá. Eh, Eso ya. Por otra parte, por supuesto, cuando nos vemos en una situación así de grave, tenemos que pensar en otras cuestiones más personales, como por ejemplo, si decide no decir nada, no participar en esta entrevista, va a conservar, eh, aquí lo pongo como conservar su privacidad, pero en otras palabras, no va a exponerse públicamente, ¿verdad? Ustedes ya comprenden esto, no exponerse públicamente, porque ya sabemos, si nos exponemos, pues todo el mundo, o más bien el mundo y alguien que tenga las habilidades precisas, pues va a encontrar toda nuestra información. Entonces, no exponerse. Eh, en ese sentido, conservar a su familia por todo lo que pasó después, yo voy a decir. Pero la población no se entera del problema. En este sentido, se cumple con el compromiso legal, ¿verdad? De lo que se ha firmado, lo que se ha dado a conocer, etcétera. Pero tenemos otra posible solución, ¿verdad? Que en realidad fue lo que pasó, ¿verdad? Él dice, no, esto, de hecho voy a comenzar de abajo para arriba, cumpliendo más bien con mi compromiso moral, es decir, voy a ir más allá
que solo lo que la ley me pide y voy a pensar a nivel macro hasta cierto punto, dejarme a mi círculo eh, cercano, círculo moral cercano, un poco de lado, porque, pues sí, para pensar en el bienestar de la sociedad más bien, ¿verdad? Entonces, de hecho, lo que decide el médico es entrevistarse, ¿verdad? Esto lo lleva a un juicio, por eso mismo de que incumple la cuestión legal, ¿verdad? Por divulgar esta información, ¿verdad? Respaldando esta decisión podemos decir, es que como era médico, si no queremos meter en cuestiones legales, él hizo un juramento, el famoso juramento hipocrático, ¿verdad? De no dañar a las personas, sino que más bien por velar por el bienestar de la salud, etcétera, ¿verdad? Pero con consecuencias personales devastadoras, he dicho, ¿verdad? El pobre, a ver, es acusado horriblemente, es amenazado de muerte, por supuesto, porque se enfrenta a estas grandes compañías, ¿verdad? Pierde a su familia, por tanto, eh, la esposa lo deja, se lleva a los hijos, ¿no? Pero se dice, la sociedad se entera. Nos enteramos gracias a personajes como este. Ahora en la sociedad somos conscientes, por tanto, de todos los prejuicios para la salud que tiene el cigarro, por ejemplo. Ahora para nosotros es obvio, ¿verdad? Que esto es malo para eso, es decir, daña la salud, daña terceros, daña la salud incluso a largo plazo, ahora genera cáncer, daña sobre todo a terceros, ¿no? La nicotina te genera adicción, ya sabemos. Incluso en las cajetillas están la gran advertencia ahí, ¿verdad? De las encías, disfunción, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, a ver, la pregunta también aquí que tenemos que hacer desde el pluralismo moral es lo siguiente. En este caso, entonces, ¿cuál era la mejor opción? ¿O quién tiene la razón? ¿Verdad? Y el pluralismo, al igual que en la discusión de, que las nuevas generaciones no hay que desestimarlas y no es que las otras tengan toda la razón, sino que también, ¿verdad?, hay que pensar en el desgaste hasta cierto punto, desactualización de las generaciones antiguas. Aquí tampoco se le da la razón a ninguno en particular, ¿verdad? Porque es totalmente válido, por ejemplo, apelar tanto al compromiso legal, ¿verdad? Y decir, es que miren, yo me estoy apoyando en esto, ¿verdad? Que porque firmé esto y no puedo divulgar esta información, yo sé que esto afecta a la sociedad, pero pues yo me quedo con esta postura de, acuérdense, no hacer nada, entre comillas, cuando eso es ya tomar una decisión, una postura, ¿verdad? O también es totalmente válido el tomar la iniciativa de divulgar y decirlo apelando a conceptos como por ejemplo el compromiso moral, ¿verdad? Asumido con la sociedad, porque miren el juramento hipocrático, pensando en las consecuencias, etcétera. Entonces, si nos fijamos, este criterio ético da más apertura y más posibilidad de debate y de argumentar sin descartar eh, cualquier razonamiento que vayamos a dar, o casi cualquier, ¿no? Pongámoslo así también, que tiene que ser racional, etcétera. Bueno, ya sabemos. Pero por eso se considera muy valioso, y por eso muchos son partidarios de este criterio ético también, ¿verdad? Miren, solo puedo desarrollar un caso, les animo a continuar estudiándolo, ¿verdad?
lectura del libro de cátedra, ¿verdad? Y voy a ver si puedo poner otro ejemplo también para la próxima clase y adentrarnos también al último criterio ético, que es el de derechos humanos. Pues ya me quedo hasta aquí y les deseo una buena tarde, noche. Cuídense.